Pero si hay algo que en lo último, y como el mundo lo dice en la misma palabra, también podemos ver, lo último que se pierde es la esperanza. Hay cosas en la vida que suceden cuando, por nuestros propios errores, quizás por nuestras malas decisiones, llegamos a sucumbir, a caer. No sé cuántas cosas puedan venir por los que nosotros podamos tener control, pero nunca hay que perder la esperanza. Pero también hay cosas que no podemos controlar. Hay cosas que están fuera de nuestro control. Hay enfermedades, noticias, cambios, situaciones en el sistema, en el mundo, en la vida. Hay cosas tampoco que podemos controlar, y es a donde también nosotros, cuando venga la adversidad, el problema, la angustia, hay que tener, ¿qué, hermanos? Esperanza. A finales de la Segunda Guerra Mundial, un submarino estadounidense volvió a Newport News en Virginia para anclar. Cuando llegó, algo sucedió en el mecanismo, y en vez de mantenerse a flote, el submarino comenzó a hundirse antes de poder llegar a puerto seguro. Se llamaron y se lanzaron las noticias de emergencia. El submarino y su capitán y todo su equipo que estaba a cargo comenzaron a decir que algo estaba sucediendo a tal grado que no solamente las máquinas, sino la electricidad, todo sucumbió, todo se perdió. Entonces fueron llamados a los guardacostas, a los buzos, al equipo, inclusive a la Navy, a los que estaban a cargo. Se fueron a tratar de encontrarlo y buscarlo, pero no había ninguna forma de poderlos sacar a flote porque todo estaba perdido en el aspecto de la maquinaria, la energía. Usted lo puede buscar ahí, fue noticia para ese tiempo. Habían pasado el tiempo porque si no había energía, si los motores no funcionaban, las máquinas, lo más pronto posible, si no se rescataban, morían porque el oxígeno terminaría. Pasaban el tiempo, pasaban las horas y mandaron a muchos buzos a poder ver qué podría hacerse. Cuando uno de los buzos, que eran los expertos, comenzó a oír unos tipos de sonidos, unos golpes en el casco. Y en el casco, como en ese tiempo se conocía bien la clave Morse, uno de la tripulación estaba diciendo: todavía tenemos esperanza. Golpeaba en el casco del submarino, no había comunicación, no había señal, no había forma de comunicarse, pero él hizo lo posible y decía con los golpes en clave Morse: todavía hay esperanza. La pregunta: ¿hay esperanza? Esta es una de las preguntas fundamentales en la vida. ¿Vale la pena vivir esta vida? Yo no sé, y vuelvo a decir, ¿qué es lo que usted está pasando como congregación, como iglesia, en su vida personal? ¿Vale la pena vivir? Yo creo que sí, ¿sí o no, hermanos? Acabo de venir de un país que estamos trabajando, y la gente está sucumbida en el nerviosismo, en el problema, en lo que está pasando en nuestros países latinoamericanos con la violencia. El índice está creciendo cada día. La gente está desesperada y muchos dicen, hablando de gente que no conoce al Señor, estamos perdiendo la esperanza en el sistema. Pero yo quiero decirle, amados, esta tarde, que nosotros tenemos a alguien en el cual podemos poner nuestra esperanza, y su nombre es Jesucristo. Esperanza en la Biblia se refiere a una cosa o un acontecimiento que se espera, que está en el futuro. En pocas palabras, viene pegado con la fe. Fe es la convicción de lo que se espera. ¿Estamos ahí? Eso es lo que nosotros tenemos que tener. Esperanza. ¿Qué es esperanza? Es lo que se preguntan todos los días miles de personas en miles de maneras diferentes. Esperanza es la palabra más importante de la vida. Y yo quiero darle la etimología, si quiere ponerlo a la par de su bosquejo. Etimológicamente, esperanza, y usted lo puede buscar en el diccionario, esperanza significa, lo que es vitalmente, es respirar. Esperanza, la etimología de la palabra es respirar. Si no tenemos esperanza, no respiramos. La esperanza es cuando la esperanza cuando es basada en Dios.
provee la motivación para vivir la vida aún en medio de los problemas. Esperanza es respirar. Dile al vecino, sigue respirando. Dígale, sigue respirando, es tu esperanza. Yo no sé, vuelvo a decir, cómo estás. Esperanza significa más que un vago deseo de que algo suceda. ¿Está oyendo? Es una expectación segura y una tremenda confianza en la futura fidelidad y presencia de Dios. Dígame por eso. Abra su Biblia, ahí en Salmo 62:5. Si usted nos visita o está con nosotros, puede verlo ahí en su bosquejo o en la pantalla. Salmo 62:5. Para el pueblo de Israel, el Señor era su esperanza. Decía o dice la palabra así, Salmo 62:5. Solo en Dios, yo tengo la nueva versión internacional, solo en Dios haya descanso. ¿Qué dice, hermanos? Mi alma, de Él viene ¿qué? Mi esperanza. Todos necesitamos esperanza. El tema de esta mañana o de esta tarde es una vida ¿con qué, hermanos? Con esperanza. Yo quiero, por favor, que no pierda esta perspectiva. Aún como hijos de Dios, muchas veces se nos pierde el sentido de la confianza. Se nos pierde el sentido de la fe. Hay muchos o hay varios acontecimientos o en la vida que puedas estar pasando. Vienen momentos fatalistas. No todos somos positivos. Y yo quiero decirle, aún en los momentos más difíciles, se nos olvida que Dios tiene control sobre todas las cosas. Y yo quiero decirte que la iglesia necesita regresar a una fe sólida. Regresar a esa fe, ¿cuál es nuestra ancla? Dice Colosenses que nuestra ancla y nuestra esperanza se llama ¿qué? Jesucristo. Yo quiero decirle, hermanos, y vuelvo a reiterar y lo van a oír en el resto del mensaje, no sé lo que estás pasando, pero Dios sabe que todas las cosas, y como dice la Biblia, todas las cosas obran para bien para los que amamos a Dios. Lo último que tienes que perder, o más bien dicho, dejar de último, es la esperanza. Hermanos, tenemos que confiar, tenemos que seguir adelante. Yo traigo algunos puntos y fíjense, todos necesitan esperanza. Número 1, esperanza nos da vida. La esperanza nos da vida. Yo no sé, hermanos, cómo se encuentra. Cuando hablamos de esperanza, no solo hablo de problemas, no hablo de tu situación o de tu condición. También hablo de que allá afuera hay gente que no conoce al Dios Todopoderoso. Hermanos, el índice mundial es que más del 70% son religiosos o creyentes en alguna fuerza. Estoy hablando de una cantidad muy grande, pero la mayoría de ellos no tienen la confianza ni la fe puesta en aquel que hizo los cielos y la tierra y se llama ¿cómo? Jesucristo. Nosotros podemos buscar la esperanza porque ya lo tenemos a Él. Por eso dice en Mateo 28, no está en su pasaje, en los pasajes que usted tiene, versículo 20, y yo estaré con vosotros. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta el fin del mundo. Y el mundo no se ha acabado, significa que Dios está a la par nuestra. Pero allá afuera hay un mundo que no entiende, a pesar de su religiosidad, de donde usted mismo salió, no tienen esa esperanza. Pero también la esperanza es que muchos de ellos la necesitan. Y no solo para resolver sus problemas, sino para perdonar sus pecados y su condenación caída. Amén. Por eso dice la Escritura en Romanos 8:24, la esperanza nos da vida, porque en esa esperanza fuimos, ¿qué, hermanos? Salvados. Y no solo hablo de tu salvación en Cristo Jesús. Y yo le quiero decir, si usted nos visita o escucha este mensaje, también en Cristo hay salvación. Allá afuera, o tú que estás aquí, o lo estás oyendo, o lo estás sintonizando, no sé en qué formato o medio lo estás escuchando, yo quiero decirte que hay esperanza. Muchos allá afuera te pueden decir que no sirves para nada. Lo puedes estar escuchando en la prisión, en la radio, no sé lo que estás escuchando. Te pueden decir que ya no sirves para nada. Te pueden decir que tu situación, tu vida no tiene remedio. Estás metido con una tendencia, una falencia en tu vida. Quizás tengas una situación, una desviación. Te pueden decir que eso no tiene solución. Yo quiero decirte que en Cristo hay solución para todo. Así que hay esperanza para tu vida y su nombre es Jesucristo. Dice la palabra en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Hermanos, quiero decir con esto
En Cristo hay salvación, lo sé, y la mayoría de los que están aquí ya somos creyentes. Pero es en ese punto tenemos que tener la confianza. Así como te dio vida eterna, así va a resolver el problema que hoy tienes. Así, esa es la esperanza que nosotros tenemos, hermano. Él sabe y Él tiene control de tu situación. Yo he hablado a la iglesia y le he dicho de muchas maneras. Yo quiero decirte, si estás pasando una situación, alaba al Señor. Dice, no, porque eso es ser masoquista. Yo no te digo que te alegres por el problema. Yo te digo que te alegres porque en medio de tu problema está el Señor. Eso es tener gozo. Eso es lo que nuestra hermana quiso darnos a entender hoy al principio. Regocijaos, nuevamente os digo regocijaos, decía el apóstol Pablo, con los grilletes aquí en sus pies y 2 guardias en las mazmorras allá en Roma. La esperanza que nosotros tenemos no es que Él solo te dio vida. Entiende, así como tienes salvación y vida eterna, tienes que entender que Dios dará luz a lo que hoy tú estás pasando en tu vida. Hermanos, tenemos que confiar. Si tu problema, y vuelvo al punto que quería iniciar, fue por tu causa, solo dile, Señor, perdóname, yo cometí el error, hice un mal movimiento, hice una mala decisión, perdóname. Y si sabes que no es por tu mala decisión y estás pasando una prueba adversa, una tribulación, no sé lo que estás pasando, confía en el Señor. Porque decía el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y dice, me llevará a buenos pastos. Dice en el versículo 4, si no estoy equivocado, dice, aunque ande en valle de muerte, de sombra o muerte, tú estarás, ¿qué? Conmigo. Dios está contigo, hermanos. La esperanza es vida. Y no solo vida en Cristo Jesús si no lo tienes, sino que si hoy estás en tu problema, tienes que seguir respirando. Tienes que seguir respirando. Si no tienes esperanza, si no tienes esa fe, es como que te quites el oxígeno. ¿Quiénes se han tenido un problema con algo que se le ha trabado y que se está ahogando? ¿Quiénes que Dios no lo permita que muchos pasen esta experiencia, ¿cómo se dice la palabra? Se han estado ahogando en el mar, en la playa, en una piscina. Levante la mano, no levante la mano. Yo estaba pequeño una vez, mis padres me llevaron a las playas paradisíacas, es que como he estado fuera de mi casa, paradisíacas del Salvador. ¿Quién conoce El Salvador? O sea, 2 países después de Inglaterra, ¿verdad? Estamos ahí. Y yo estaba pequeño, hermanos. Y se nos ocurre meternos al mar. Y usted conoce cómo le dicen olas. Allá en El Salvador le dicen tumbos, no sé, soy enfermito los salvadoreños, le dicen tumbos, ¿verdad? Venía un tumbo de eso, venía una ola de esa, yo estaba pequeño, y en eso como uno siempre es valiente, y se mete, y la ola, ¿qué pasa? Me cubre, me mete hasta abajo, yo queriendo pesar, y no podía. ¿Y qué sucede? Uno de niño quiere, ¿qué? Respirar. Cuando tú dejas de confiar en Dios, cuando tú dejas de tener esa esperanza, en pocas palabras, no puedes, ¿qué? Respirar. No tener esperanza es ahogarse. Yo no sé, y vuelvo a decirte, tienes que seguir respirando. Tienes que seguir respirando. Colosenses 2:13 dice, antes ustedes estaban, ¿qué, hermano? Muertos, pues eran pecadores y no formaban parte del pueblo de Dios, pero ahora Dios les ha dado, ¿qué? Vida junto con Cristo y les ha perdonado, ¿qué? Todos sus pecados. Tenemos vida. No hay razón para estarte ahogando. Pastor, no es usted. Gloria a Dios, no soy yo que no estoy en su problema y levanto las manos. Pero yo he tenido mis problemas, hermanos. Pastor, pero este pasaje nos habla de la vida en Cristo. Claro, esa es la misma vida que te digo. Si ya la tienes y Él te la dio y el día que mueras vas a su presencia, hoy en tu problema, ¿por qué te estás ahogando? Ay, pastor, yo sé, yo lo entiendo, pero Dios es un Dios que poderoso. Hoy en día, hermanos, hemos hecho un cliché de la vida del cristianismo. Hace miles de años ser cristiano era más que decir que voy a una iglesia el domingo. Ser cristiano era decirle, mátenme, tírenme al foso de los leones. Era decirle, quémeme en la entrada, en el camino al palacio del César. Ser cristiano era decirle, yo estoy aquí con mi esposa y mis hijos, mátennos. Hermanos, ser cristiano hoy en día es muy fácil. Es muy fácil.
Porque en las horas de la prueba, de la angustia y la adversidad, muchos trastabillamos. Es tiempo de ser lo que somos en Cristo Jesús. La esperanza es lo último que debemos de dejar, porque necesitamos seguir respirando. Yo no sé, y vuelvo a decir, y me van a oír todo este mensaje, es tiempo de que respires. Tu problema tiene solución. Tu situación tiene solución. Uno de los jóvenes en cual he ministrado, he sido pastor, he entrado a ser pastor por 26 años. Por 25 años he sido pastor, plantador de iglesia. En esta última, después del 2008, comenzamos una nueva reestructuración. 10 años en esta última iglesia. Y en una de esas, uno de los jóvenes me decía: pastor, la vida no ha sido fácil. El mundo necesita esperanza. Y este joven decía: pastor, ¿dónde estaba la iglesia cuando yo más la necesitaba? Hermanos, no solamente necesitamos respirar nosotros, sino ayudarle a otros a respirar. Por eso necesitamos tener esa confianza en el Dios Todopoderoso. Este muchacho vino de migrante de su país y atravesó el desierto a pie, el desierto de Sonora. Y me decía con lágrimas en sus ojos que a la mediodía él solo miraba al cielo y decía: pastor, si usted vio la película o ha visto películas cuando mira los opilotes o los buitres y el sol ahí a la distancia oyendo que se lo quieren comer, eso era mi vida. Él estaba ahí en medio del desierto y solo decía: dame una oportunidad más para salir y no morir en el desierto. Hermanos, ese joven llorando me decía: pastor, yo le doy gracias a Dios porque Dios me dio la oportunidad de salir de ese desierto y hoy tener ¿qué? Vida. Porque me decía: lo último que yo quería perder era ¿qué, hermanos? La esperanza. Pero él me reclamaba: pastor, no solamente eso. En mi vida yo viví situaciones donde muchas veces estaba Dios. Muchas veces la gente no entiende en sus circunstancias porque no le conoce. Pero ¿saben qué? Tú y yo lo conocemos. Ellos sí pueden tener el derecho de reclamar, pero nosotros no, porque nosotros lo tenemos y está con nosotros. Esa es nuestra esperanza. Por eso, hermanos, la esperanza da vida. Y número 2, la esperanza nos conecta unos con otros. ¿Por qué? Porque es ahí donde nos necesitamos. Por favor, hermanos, si usted está pasando una necesidad, no la pase solo. No la pase solo. Es donde más necesitamos a los amigos. Es donde más necesitamos a los verdaderos hermanos. Bien dice que es en la cárcel y en el hospital donde se conocen a los verdaderos amigos. Es verdad que en las pruebas y en las dificultades, porque cuando todo está bien, todos te aplauden. Cuando todo está bien, todos te abrazan. Pero cuando fallas, pero cuando pasas una catástrofe, cuando pasas un fracaso, los únicos que se quedan contigo son tus amigos, son tus hermanos. Hermano, yo quiero decirte que en estos momentos la esperanza te conecta con tus hermanos en Cristo Jesús, o por decirlo, con tus verdaderos hermanos. Dice Efesios 4:4, pues hay un solo cuerpo, ¿está conmigo? Y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados. ¿A qué dice, hermanos? A una misma esperanza gloriosa. ¿Para qué? Para el futuro. ¿Quién es esa gloriosa esperanza? Estar con Cristo. Pero ¿quién es el cuerpo que nos ayuda a mantenernos con esperanza? Nosotros. ¿Qué haces tú cuando alguien está tentado? ¿Qué haces tú cuando alguien ha sido derrotado? Dicen por ahí que el único ejército que deja sus heridos en el campo de batalla es el ejército de Cristo. Y no debe de ser así. Hermanos, la esperanza es cuando más nos une a nuestros hermanos. Es cuando más, como familia, cuando hemos pasado nosotros situaciones, es cuando más he estado unido con mi esposa y mi hijo y ahora mis 3 perros. Hermanos, Dios es bueno. Este joven me decía: pastor, yo no tenía amigos. Yo crecí con tanta debilidad, con tanto problema, con tantas cosas. Pero ¿saben qué? Nosotros sí los tenemos. Este joven estaba teniendo una catarsis de soledad,
una catarsis de dolor, una catarsis de malas experiencias en sus vidas. Y esta persona, este joven nunca tuvo a alguien más. La pregunta que yo te hago hoy, ¿la tienes tú? ¿Tienes tú a esa persona? Y me voy más lejos. ¿Se tienen como iglesia? Hermanos, la iglesia no es iglesia solo en los momentos más victoriosos. La iglesia es más iglesia cuando somos tentados con una prueba. La iglesia fue fortalecida cuando el imperio, primero el fariseo, después los saduceos y la tercera persecución imperial. Son 3 persecuciones que vivió la iglesia y fueron en esas grandes persecuciones donde la iglesia se unió y creció. No fue en los momentos de gloria, no fueron en los grandes avivamientos, porque en los avivamientos ya está la iglesia candente. Son en los avivamientos, pero de persecución, donde la iglesia crece. Es ahí donde tenemos que tener esperanza. Están pasando una situación, gloria a Dios, que Dios haga su obra, pero es aquí donde nos necesitamos unos a otros. Efesios 2:19 dice: por lo tanto ustedes, ¿qué dice, hermanos? Ya no son extraños, y ni qué, hermanos, ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de qué, hermanos. Los únicos que se quedan en las buenas y en las malas son la familia. Nosotros cumplimos este año 15 años de ser iglesia, 10 en nuestra reestructuración. Pero Ministerio Bethesda no es un ministerio, somos una familia. Y como familia hemos pasado todo tipo de circunstancias, todo tipo de situaciones. Y en todo tiempo, el enemigo y alguna gente extraña ha querido destruir nuestro ministerio. Pero como familia hemos luchado juntos. La esperanza nos conecta unos a otros. Y número 3, esperanza nos llena. No solamente nos da vida, sigue adelante, respirando. Conéctate con aquellos que te digan, levántate. Qué hermoso es, hermano, cuando uno cae y tener una mano de alguien que te diga, ¿qué te diga? ¿Qué te diga? Quédate ahí, sí, desgraciado, sinvergüenza, yo ya sabía, si eres un hijo de tu no sé qué. Al contrario, que te digan, levántate. Algún día yo voy a estar ahí y espero que tú también, ¿qué? Me levantes en el nombre de Jesús. Y número 3, la esperanza nos llena. Dice en Romanos 15:13, le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene. ¿Qué dice, hermanos? Completamente, ¿de qué? De alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura, mediante el poder ¿de qué? Del Espíritu Santo. Que nos llene, hermanos, que nos llene de esa confianza. Hoy estamos aquí, pero mañana estaremos en un mejor lugar. Yo he estado con mi esposa y con mi hijo en situaciones adversas. Este joven me decía, pastor, yo estuve ahí en el abuso, porque fue abusado de pequeño. Es un joven que traía una carga tremenda, que el único que se la pudo quitar fue Cristo y los hermanos en Cristo Jesús. ¿Cuántos de estos jóvenes, cuántos de esa gente allá afuera, o cuántos de los que están aquí me están oyendo, tienen todavía una situación así? Hermanos, quitémonos nuestras raíces de amargura y llenémonos de la esperanza que lo mejor está por venir. Por eso es el tema de este mes. No sé si es la serie, no sé si lo que sea, lo que sí es esperanza, esta serie. Tengan la esperanza. En nuestra iglesia hay un eslogan y quizás lo vamos a quitar hasta que muramos. O mi hijo, o quien se quede pastor en la iglesia, lo cambie. Nosotros creemos que lo mejor está por venir. Esa es nuestra esperanza. Por eso, hermanos, tienes que llenarte de fe de que lo mejor está por venir. Vuelvo a decir, ya fallaste, levántate. Dice que el justo caerá 7 veces y así 7 veces, ¿qué, hermanos? Se levantará. La gente que te hace daño, esa gente con la cual tú esperabas y se alejó, no te preocupes, no te sientas mal por ellos. Lo que te sientes o deberías de sentirse feliz, que hoy vas a contar con quienes realmente te aman, con quienes realmente están contigo. Y no vengo a hablar o a apoyar ciertas cosas o sinvergüenzadas, no hablo de eso. Hablo de que hay esperanza. Hablo de que las cosas tienen que seguir adelante.
Y eso se hace en Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor en Romanos 14:17, en el reino de Dios no importa lo que se come ni lo que se bebe. ¿Está conmigo? Más bien lo que importa es hacer el bien y vivir en paz. ¿Y con qué, hermanos? Y con alegría. Y todo esto puede hacerse por medio ¿de quién? Del Espíritu Santo. Por eso es que no hablo de llenarnos de comer y de beber, sino de llenarnos de esa esperanza, de fe y de qué, hermanos, y alegría. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y ustedes lo tienen. Esta iglesia fue edificada por el Señor. Hace más de 26 años el Señor me llamó al Evangelio. Y el Señor está conmigo. Ministerio Bethesda, que hoy como se llama, no nació en mi corazón, que ese es el mensaje de ahora, en mis 15 años y 10 años en la reestructuración. La iglesia nuestra nació en el corazón de Dios, porque la iglesia es edificada por Cristo Jesús. Esta iglesia no es de los hombres, esta iglesia es de Dios. Y solo Él la puede cerrar y solo Él le puede dar la victoria. Pero son ustedes, son los únicos los que van a ver la gloria de Dios o las trampas del enemigo. Por eso, hermanos, llénense de fe y de alegría, que lo mejor está por venir. Dice Filipenses 4:4, vivan ¿qué, hermanos? Con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito, vivan con alegría su vida ¿qué? Cristiana, traducción del lenguaje actual. Regocijaos, nuevamente os digo que esa es esperanza, hermanos. Yo vuelvo a decir, alegrarnos del problema no es eso, ni del dolor ni de la enfermedad, ese es masoquismo. Cuando el apóstol Pedro nos dice, regocijado Pablo y el apóstol Pedro, que cuando estemos en diversas pruebas, que nos regocijemos o nos alegremos, no está diciendo que nos alegremos del dolor. Nos está diciendo que en medio del dolor se encuentra aquel que hace maravillas. Salmo 86:10. Dios, eres grande, hacedor ¿qué? De maravillas. Esa es la alegría que debemos de tener. Hermanos, yo sé la situación, pero es tiempo de que vivamos la realidad. Estás en este problema, pero no te quedes estancado en el problema. Yo he estado en miles de ellos y en cientos de ellos, como este joven me decía en mi oficina. Pero me dijo una gran verdad. Me dijo, aunque yo no conocía a Dios, yo no me iba a quedar en mi vida tirado como un muñeco de trapo hecho pedazos por el diablo. Me dijo, pastor, me levanté, pero un día el Señor me rescató. Y ese joven no tenía esperanza hasta que Cristo lo encontró. Y eso lo puede hacer contigo. No te desenfoques. Yo no sé cuántos años tengas en Cristo Jesús. Yo no sé cuántos años tengas en tu vida cristiana. Es tiempo de que te comportes como uno de ellos. Es fácil decir que lo somos. Es fácil estar aquí sentado. Quizás no te guste el tipo de alabanza, quizás no te guste el tipo de cosas o cómo está haciendo la liturgia. Eso no es nuestro caso. Esa es parte de la vida en Cristo. Pero la vida cristiana no se evalúa en las canciones ni en la liturgia. Se evalúa en los momentos de alegría, pero también en los momentos de prueba. No hemos sido rescatados de los problemas. Hemos sido rescatados de un infierno eterno. Pero en medio de los problemas está el Señor con nosotros. Esa es la vida cristiana. Por eso la esperanza es importante. La vida nuestra no es ausencia de problemas. Es que en los problemas Dios nos da esperanza. Porque Él ha dicho que estará con nosotros. Levantémonos, hermanos. David, cuando su hijo le pedía por el pecado con Betsabé, le pedía, Señor, que no muera el niño, dale vida, dale vida, dale vida. Pero Dios no le permitió vida al niño. Y cuando lo llevaron y le iban a decir, sí, cuando el niño estaba vivo, mira cómo se comportaba. Ahora que le digamos que está muerto, ¿cómo terminará? Cuando David se dio cuenta, dijo, el niño ha muerto. ¿Qué le dijeron los sirvientes? Sí, rey, el niño ha muerto. ¿Qué hizo el rey, hermanos? Se levantó, se lavó la cara y comió. Porque él dijo, él no puede venir a mí, pero yo puedo ir, ¿qué? A él. Hermanos, hay cosas que no podemos resolver. El problema, el pecado, el fracaso, lo que hiciste ya pasó. Ya no puedes resolver. No podemos vivir del pasado. No se puede vivir en el pasado.
tenemos que vivir en el presente sabiendo que hay un futuro hermoso para nosotros. Levantémonos como David, lavémonos la cara y sigamos comiendo en el gozo del Señor, porque es tiempo de vivir y comportarnos de esa manera. Y solos no se puede, se necesita no solamente a Dios, sino a la iglesia en Cristo Jesús. Hermanos, la esperanza nos mueve. Número 4, la esperanza te permite seguir adelante. No te quedes tirado. Este joven me dijo, pastor, después de ahí es un joven que se prostituía, hermano, un joven que tenía casi un bisexual. Oiga, hermano, yo he oído testimonios de toda clase. Fui pastor de jóvenes, ahí conocí, y era pastor cuando conocí a Víctor. Y Víctor me sacó las canas que tengo, la mayoría son de él y de algunos otros. Después por cosas de la vida, mi supervisor de iglesia, después de tener una iglesia que habíamos comenzado de cero, ahí conocí a Víctor en un parque, jugando, no haciendo nada. Espero que siga haciendo algo ahora en la vida, pero ahí estaba. Y estaba yo tocando, no tenía músicos, hermano. Yo tuve que ir a la escuela a aprender a tocar guitarra. Yo, si usted no lo cree, mi primer ministro de alabanza se llamaba Marcos Witt, aunque no lo crea. Sí, hermanos, porque en ese tiempo teníamos grabadoras y cassettes. Entonces, para tocar las canciones ponía el cassette y dije, hermanos, levántense, y todos cantábamos con Marcos Witt. Cuando Marcos Witt, ese es otro tema. Hermanos, estos jóvenes, muchos de ellos hoy son pastores, muchos de ellos hoy son misioneros, pero también muchos de ellos hoy están muertos. Tuve que enterrar a muchos de ellos, tuve que estar en sus funerales. Hoy tengo a señoritas que sus matrimonios son un fracaso, pero también hay señoritas que hoy sus matrimonios son un éxito. Pero sobre todo eso, se les dio esperanza. Por eso la esperanza nos mueve. Este joven me decía, yo me prostituía, estuve en los burdeles, tenía mujeres y tenía hombres, etcétera, etcétera. Pero un día el Señor, ¿qué dice? Me rescató. La pregunta, ¿hay esperanza? ¿Hay esperanza? ¿Qué estás viviendo tú? Mira el perfil de ese muchacho, mira el perfil de muchos que no tienen esperanza. ¿Dónde estás tú? Tienes a un Dios poderoso. Solo lee Génesis 1. Y Génesis 1:1 dice, creó Dios los cielos y ¿qué? Y la tierra. Ese es el Dios que está a tu disponibilidad. Está a tu disponibilidad. No como tu Señor de que tiene que hacer lo que quiera. No, Él sigue siendo Rey soberano. Porque Él sigue siendo Rey. Y no me gusta hablar de la doctrina falsa de la prosperidad. Pero esos desgraciados, y perdón lo que acabo de decir, pseudoapóstoles y pastores y todo lo que quieran, nos han robado la prosperidad. Porque la prosperidad no es mala. La prosperidad es la promesa de Dios para sus hijos. Y yo te quiero decir que hay esperanza. Y esa esperanza te mueve. Sigue adelante. Ese joven, ¿dónde estará hoy? Vamos a tratar de buscarlo. Pero ese es otro tema. Tal vez en otros 20 años que me vuelvan a invitar a predicar. Dice 2 Corintios 3:12. Vamos bien, 2 horas me dieron. Dice, la hermana me dice, ya me voy yo. 2 Corintios 3:12 y quiero ir terminando. Con una esperanza así, ¿está conmigo, hermanos? Con una esperanza así, ¿no vamos a actuar con qué? ¿No vamos a actuar con plena libertad? Muévanse, movámonos, levántate, sigue adelante. Dice el americano, never give up, don't give up, please. No te des por vencido. ¿Se perdieron una buena oportunidad de decir amén? Segunda Corintios 4, 8, 9 dice, por todos los lados nos presionan. ¿Qué dice, hermanos? Pero no nos aplastan, dice el apóstol Pablo. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero ¿qué? No destruidos. Sigamos adelante, sigamos adelante, sigamos adelante en el nombre de Jesús. Hermanos, para Dios no hay nada imposible. Si los ministros de alabanza hoy, al terminar, cantamos ese canto, Dios de lo imposible. Si se puede, si no, no creo que sea mucho pedir. Pero quiero decir, en Filipenses 3:14 dice, así que si sigo, ¿está conmigo? Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir. ¿Por medio de quién, hermanos? Sigamos a la meta, hermanos. Levántate. Dile al vecino, levántate. Dígale, por favor, sigue adelante. No te quedes ahí. Deja de...
como consejero que soy ahora, coach profesional, no se metan en eso, pero quiero decirle, cuando estoy con ellos, le digo, por favor, sigan adelante, sigamos adelante. La vida es hermosa. Cuando le digo a una persona que no conoce a Cristo en las consejerías o en la mentoría, pero te la digo a ti que lo conoces, tenemos a un Dios de lo imposible. Sigamos adelante. Dice el apóstol Pablo, sigamos. Puesta la mirada en aquel, en el autor y consumador de ¿qué? De todas las cosas. Y quiero terminar. La esperanza nos mantiene con fe. Dígame por eso. No solamente nos da vida. ¿Qué significa esperanza? Respirar. ¿Y qué queremos hacer todos esta tarde? Respirar. Respiremos. La esperanza nos da vida, nos conecta unos con otros, nos llena, nos mueve y nos mantiene con fe. Fe es lo último que debemos de perder aparte de la esperanza. Dice 2 Corintios 1:20, y todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. Por eso cuando alabamos a Dios por medio de Jesús, decimos que hermanos, amén. Y amén significa así sea. Esa es esperanza, hermanos. Esa es la esperanza que nos mantiene firmes. Todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de ¿quién? De Jesucristo. Y la pregunta es, ¿hay alguna promesa que Dios no te vaya a cumplir? Usted sabe que Dios puede decir no, pero también puede decir sí. Y también puede decirte todavía no. Si tú estás en el todavía no, no dejes de perseverar. Mantente con fe. Y el último pasaje, Romanos 5:2 dice, pues por Cristo hemos podido acercarnos a Dios. ¿Por medio de qué? De la fe. Para gozar de su favor y estamos firmes y nos gloriamos con la esperanza de tener parte en la gloria de ¿quién, hermanos? Pues por Cristo hemos podido acercarnos a Dios. ¿Por medio de qué? Dios está aquí. Acerquémonos más a Él. La vida, hermanos, no es fácil. Pero ustedes hoy están hablando sobre la esperanza. Y yo quiero preguntarte, ¿la tienes todavía? ¿La has perdido? ¿Qué es lo que necesitas para estar ahí? Este joven me decía, pastor, yo no sé qué hubiera hecho sin Él. Yo no sé qué hubiera podido hacer en esta vida tan terrible. Pero una cosa le doy gracias a Dios, que gracias a Él ya no estoy en el mismo lugar. Amén. ¿Tú quieres seguir en el mismo lugar? Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie, por favor. Hoy quiero terminar esta tarde pidiéndote que sigamos adelante. Necesitamos seguir respirando. Quizás hoy es un momento de angustia, un momento de prueba. Quizás te decepcionaron. Quizás te ha decepcionado tu padre, tu madre, tus hermanos, tu esposo, tu esposa. Piensas que tu matrimonio ya no tiene esperanza. Piensas que ya no se puede arreglar. Piensas que tu vida no se puede arreglar. Piensas que lo demás, yo no sé. Por favor, sigue adelante, muévete. Eso hace la esperanza. No te quedes ahí. Este joven que les hablaba, hoy su vida ha cambiado. Y yo les preguntaría, ¿dónde cree usted que estaría ese joven hoy? ¿Alguien tiene la idea dónde puede estar ese joven hoy? Y se lo voy a decir, ese joven está delante de ustedes. Ese joven soy yo. Ese joven que no tenía esperanza. Ese joven que estaba en medio del desierto. Ese joven que fue abusado. Ese joven que no tenía nada ni nadie. Ese joven en el cual no había nadie. Es el que te dice hoy, la gloria sea para Él. Ese joven es el que te dice hoy, levántate y sigue adelante. No le hagas caso al diablo, ni al mundo, ni a nadie. Porque para Dios no hay nada imposible. Él es nuestro Dios de lo imposible. Él es nuestro Dios, el que puede traer todas las cosas a tu vida, el que puede restaurar, el que puede darte una nueva vida, el que puede decirte que Él está aquí. Quiero orar esta tarde. Quiero decirte que ahí donde estás, el Señor quiere bendecirte. El Señor quiere darte una oportunidad. Inclinen su rostro, por favor. Quiero orar esta tarde para aquellos que hoy
que no conozcan a este Dios poderoso de la esperanza, a este Dios maravilloso que no lo conocen. Yo quiero decirte, amigo, amiga, que si hoy lo recibes en tu corazón, Él te puede dar una segunda oportunidad. Él te puede seguir dando vida y esperanza, pero tienes que aceptarlo y recibirlo. Si tú eres esa persona, dile: Señor Jesús, hoy esta tarde yo quiero pedirte que perdones mis pecados. Yo quiero pedirte que entres en mi vida. Yo quiero pedirte que hoy me perdones. Hoy me arrepiento. Hoy te recibo y te declaro mi Señor y Salvador. Ayúdame a ser una nueva persona. Que ahora, de a partir en adelante, tú puedas ser mi Dios de la esperanza. Hoy te declaro mi Señor y Salvador en Cristo Jesús. Amén. Amigos, si tú hiciste esa oración, amiga, si usted la hizo, hoy el Señor está en su vida. Y a partir de ahora, su vida puede ser diferente, como lo fue conmigo y como lo fue con muchos. Pero hoy quiero orar por la iglesia. Hoy quiero orar por ustedes, por aquellos que necesitan, por aquellos que necesitan esperanza, por aquellos que necesitan seguir adelante, sabiendo y entendiendo que hay que seguir adelante, que hay que seguir más allá de aquello que no lo tenemos. Con poder.
hoy en esta hermosa